una mañana de agosto del 2016, me detectaron una bolita en el seno izquierdo. Le comenté a mi hija. Ella inmediatamente se puso a buscar un oncólogo. Gracias a Dios, en un hospital cercano encontró para los próximos días. Solo tenía que llevar los récords médicos de los mamogramas que se suponía yo debía haberme hecho años atrás. Pero ¿qué creen? No había récords. Hacía mucho que no atendía ese asunto. Estaba confiada de que no tenía problemas, ya que 15 años atrás me había aparecido una bolita en el seno derecho, que resultó ser una masa benigna. Además de que no tenía historial de cáncer en mi familia. Y bueno, me dieron la cita, aún así sin esos récords. Y así empezó la odisea. Vinieron los análisis de sangre, ultrasonidos, electrocardiogramas y más. En cuanto estuvieron los resultados, llamaron a mi hija para presentarme al otro día. 4 especialistas nos esperaban en una salita privada. Tiene cáncer, dijeron así sin más ni más. Nos quedamos atónitas, sin articular palabra alguna. La noticia aterrorizó a mi hija. La verdad, en ningún momento nos imaginamos el suplicio que me esperaba, aunque literalmente me vi en la cama de un hospital. Imaginariamente me llegó el olor a enfermedad y a medicina. Meses antes del diagnóstico notaba síntomas raros en mi cuerpo. Mis huesos me dolían como nunca me habían dolido. Me sentía cansada, no dormía bien. El pelo se estaba escaseando, sobre todo en la parte frontal de mi cabeza. Mis encías estaban muy sensibles y me faltaba energía para salir de mi casa. Me sentía muy cansada, pero en ningún momento pasó por mi cabeza que el cáncer estaba en mi cuerpo, ni lo que me esperaba durante el proceso de cura. La bolita era del tamaño de un chícharo. Así dijeron los médicos que me revisaron por principio. 2 semanas después de los estudios, la bolita creció del tamaño de una ciruela, lo cual indicaba que por su crecimiento era agresivo y había que actuar inmediatamente con las quimioterapias para reducir el tamaño del tumor. Mi hija se asustó mucho, lloraba y me preguntaba, ¿qué piensas? La verdad, yo ni pensaba, solo me sentía como ida de la mente. Me sentía en un túnel oscuro y tortuoso luchando contra el miedo, tratando de entender qué estaba pasando. Imaginé el camino que había que recorrer hacia la cura. Desde el principio entendí que todo el mundo está expuesto a cualquier enfermedad. Pensé en Dios, en que solo Él podía ayudarme, que ponía mi recuperación en sus manos y con mucha fe confié en Él. El diagnóstico de cáncer cambia la vida de cualquiera, no solo en los sentimientos que genera en el paciente, sino por las reacciones que produce la enfermedad. El cáncer, aunque es una sentencia de dolor y miedo, no es sinónimo de muerte en todos los casos. Muchos pacientes salen avantes de este terrible mal. Los doctores me dejaron saber los procedimientos y los efectos del tratamiento. Hicieron la cirugía para poner el por catete, como es más conocido, donde aplican el medicamento de la quimioterapia. Me dejaron saber que el sabor de los alimentos cambiaría. Las quimioterapias empezaron a hacer sus efectos. El sabor de las frutas era terrible. La comida dulce o salada fueron totalmente diferentes. Eso hacía que comiera muy poquito. La debilidad se apoderó de mí, aparte de todos los demás síntomas. Mis oídos se descontrolaban. Sentía como agua en la cabeza, náuseas, debilidad, cansancio, caída del cabello, estreñimiento, manos y pies entumidos y otros malestares. Además de las úlceras en la boca, llagas que aparecen cuando tiene uno fiebre fuerte. Los mentados juegos, como se le llaman en algunos lugares de mi país. Yo no esperaba que me fuera tan mal durante el proceso de las quimios, ya que no nos informamos. Creemos que no es necesario saber sobre eso y muchas cosas importantes. ¿Cómo serían los estragos que causa la cura del cáncer? Por esa razón menciono lo terrible de los efectos. Quizás sea de ayuda para la gente.
La vida detiene parte de su andar durante el proceso. Yo me aislé del mundo. Mis únicas salidas eran al hospital y por supuesto emergencias debido a las frecuentes recaídas que viví. Aunque me he caracterizado por ser una mujer fuerte y activa, les confieso que el proceso de curación me estaba devastando. Mis amistades se sorprendían del silencio y desaparición. Solo los más allegados se enteraron de lo que me estaba pasando. Quizá estaba actuando egoístamente, pero no quería causar lástimas, según yo. La magnitud de los eventos catastróficos solo se pueden apreciar cuando se viven en carne propia. Así es el impacto del cáncer que causa en cada individuo. Y en la familia cuando esta enfermedad aparece, ya que no solo ataca al afectado, también ataca a los seres queridos. Desafortunadamente no sabemos a quién ni cuándo experimentaremos este desgarrador dolor. Y es por eso que hoy comparto la historia del calvario que se vive en este proceso de vida. Desde que se inicia el tratamiento médico cambian muchas cosas: el estado de ánimo, el físico, la actitud, la imagen y el carácter. Las quimios empezaron. En la segunda semana del tratamiento el pelo se me caía por manojos, entonces decidí raparme completamente. Al otro día de haberme quedado pelona, recuerdo la reacción de mis 2 nietos, uno de 7 y uno de 5. Bajaron a verme. Estaba yo de espalda. Volteé y los vi parados en la puerta. La más chiquita tenía los ojos llenos de lágrimas y me preguntó: ¿qué te pasó, abuelita? ¿La enfermedad te quitó el pelo? Pregunta doble. La expresión de sus caritas me sorprendieron. Ellos estaban atónitos con lo que miraban, pero no esperaron respuesta. Subieron corriendo con su mamá. Después de amarrarme una pañoleta, subí a ver mis pequeños. La escena que vi era conmovedora. Llorando, abrazados de su mamá, le decía: yo no quiero verla así, quiero verla con su pelo. Es una realidad que el cáncer afecta a toda la familia. En el lapso del tratamiento era difícil tratar de sonreír y seguir siendo positiva después de las quimioterapias. Los cambios físicos, el reflejo del dolor y la tristeza en la batalla son inevitables. Afortunadamente el ejército de ángeles, mis hijos y mi esposo que estuvieron al lado mío en todo momento, me fortalecían, pero sobre todo Dios, mi Dios todopoderoso que jamás me ha abandonado. La tranquilidad es básica para la recuperación de cualquier enfermedad, sobre todo cuando se tienen las defensas tan bajas. Pero en ese momento era difícil estar tranquila. Los debates presidenciales no daban margen. Por un lado se miraba la retórica xenofóbica, odio, furia y un gran desprecio hacia los inmigrantes, sobre todo para los latinos y muy especialmente para los mexicanos. No era nada agradable saber que mucha gente, más de la que pensaba, odiara tanto a los inmigrantes. No se podía creer que hubiera gente con tanto resentimiento en su corazón. Y por otro lado, miraba a muchos jóvenes estudiantes, dreamers, con las esperanzas de ser alguien en la vida. Miraban sus sueños convirtiéndose en pesadillas. Las imágenes de los jóvenes, hombres y mujeres, eran conmovedoras. Las noticias no eran nada alentadoras para nadie. La amenaza incluía a todos, documentados e indocumentados. Por supuesto, eso afecta a cualquier persona, sobre todo si se está padeciendo de algo tan fuerte como el cáncer. Aunque no podía entender tanta maldad en la gente, debía pensar en que mi salud estaba en juego, que debía ser más consciente de mi situación y que la tristeza, los corajes y preocupaciones no debían estar en mi menú o la recuperación sería mucho más difícil. Aceptando que solo Dios sabe por qué hace las cosas y de Él es la decisión para resolverlo todo, por difícil que parezca. Esperando lo mejor de cada circunstancia, pero preparándome para lo peor de ellas. A pesar de estar viviendo una lucha de sentimientos por los acontecimientos políticos, tenía que luchar en un proceso de vida y ni modo, la vida tenía que continuar. En la segunda fase del tratamiento aumentaron los malestares. Los huesos de los pies dolían como si estuvieran quebrando con un mazo.
El dolor de la espina dorsal era como si rasgaran cada disco. Las rodillas difícilmente respondían debido a las dolencias. Las manos y los pies se mantienen entumidos. Los fuegos en la boca lastimaban con solo tomar agua. El estreñimiento es por demás insoportable, aún tomando fibras y líquidos, como recomiendan los doctores. El estómago no logra la digestión normal. Falta de sueño, ansiedad y todo lo que ya se sabe. Otras complicaciones me llevaban constantemente a emergencias. Lloraba de hambre, pero era difícil comer. Las náuseas y el mal sabor de los alimentos te hacen imposible tragar bocado. Mi hijo el mayor, antes de llegar a su casa, de su trabajo, pasaba a darme de comer, rogándole a su madre que comiera siquiera una cucharadita de alimento. Los doctores programaron 12 quimioterapias, pero en la quinta la suspendieron porque se me entumieron las manos y los pies desde las rodillas, cuando solo deberían de entumecerse los dedos de los pies y manos. 2 semanas después continuaron las quimioterapias. Esto, además de todos los malestares, causaban mucha ansiedad, tanto que los médicos decidieron detener las quimios por 2 semanas más, para proseguir con el tratamiento que detenían constantemente debido a los coágulos que peligrosamente se formaban en todo mi cuerpo. 2 semanas después continuaban las quimios, pidiéndole a Dios no tener más complicaciones. En mi desesperación pedía que continuaran con el proceso nuevamente para terminar de una vez con el suplicio de pasarme en emergencias. En la 8ª quimio volvieron a detener el tratamiento por una bacteria en la sangre, así que otra semana hospitalizada. En la 10ª se volvió a detener por una fuerte complicación, por lo que me sometieron a varios exámenes y decidieron operar, ya que el tumor había reducido de tamaño. Procedieron a la cirugía del tumor en el seno, 3 pequeños en la axila y un tumor en el ovario, todo al mismo tiempo. Todo parecía estar bien, pero a las 2 semanas otra vez al hospital, debido a una hemorragia la cual ocasionó que los glóbulos rojos descendieran a 6, por lo que era necesario una transfusión de sangre para poder seguir en pie de lucha. Consideré importante escribir mi experiencia para que tomen sus precauciones, se alimenten bien, que se hagan su chequeo de rutina y que valoren lo que tienen ahora antes de que el tiempo les enseñe a apreciar lo que tuvieron un día. El mejor medicamento en el proceso de curación es sin duda alguna la fe en Dios y el amor de la familia, además de una actitud positiva y optimista. Después de una experiencia como esta, vemos un nuevo renacer, una nueva oportunidad de vida, agradeciendo a Dios por la bendición de abrir los ojos y celebrar cada segundo, cada día, dándole gracias por sanar y compartir la experiencia y poder hacerles saber a ustedes de lo importante que es prevenir, de informarse, de hacerse el autoexamen y que sepan que el cáncer es curable si se detecta a tiempo para tratarlo de forma inmediata. Y así poco a poco volvía todo a la normalidad con altas y bajas, decidida a recuperar el peso y agradeciendo a la familia y algunas amistades por el apoyo moral que me brindaron en los tiempos más difíciles de mi vida. Después de compartir mi experiencia, y si Dios me lo permite, les estaré contando los episodios de los siguientes pasos hacia el nuevo proceso de vida, ya que el 17 de septiembre del 2020, después de hacerme los chequeos de rutina, así como una biopsia, me informaron que el cáncer volvió a mi cuerpo. Y bueno, confiando en Dios, en la ciencia médica y con el apoyo de la familia y amigos, estaré dando la batalla. Mientras tanto, la vida sigue y seguiré cantándole con la energía que Dios me lo permita.